Siempre me he considerado una persona honesta. Me creía cumplidor de palabra y obra. Y eso decían de mí quienes me conocían. Siempre me consideré un hombre honesto y confiable. Al recibir la fe, casi nunca mentí a los hermanos, ni engañé a otras personas. Por eso, siempre creí que, aunque no fuera una persona por completo honesta, al menos no era alguien astuto y manipulador. Luego, con el juicio y castigo de las palabras de Dios, comprendí que tenía una naturaleza astuta. Descubrí quién era en realidad. Recuerdo un día que mi compañera, la hermana Lee, me envió un mensaje para preguntarme por el progreso de cierto proyecto. Noté que no había hecho seguimiento de él, por lo que ignoraba los pormenores. En principio pensaba contárselo, después dudé. Pensaba que, como siempre había dado la impresión de ser confiable, si le decía que había olvidado hacerle seguimiento, le parecería un irresponsable por incumplir mi deber. Le daría una impresión negativa y ante ella perdería credibilidad. Decidí no responderle directamente, sino preguntar por ese proyecto a la hermana que lo gestionaba y después responderle. Así que, sin importar cómo fueran progresando las cosas, demostraría que estaba al tanto. Entonces hice como que no había visto el mensaje y respondí después de haber hecho seguimiento. La hermana Lee no me dijo nada en ese momento, pero yo no dejaba de sentirme incómodo y nervioso. Como si te pasaras de listo. Sí, leí esto en las palabras de Dios Todopoderoso. Honestidad significa dar tu corazón a Dios, ser auténtico y abierto con Dios en todas las cosas, no ocultar nada ni mentir a superiores y subordinados y no actuar solo para congraciarte con Dios. En pocas palabras, ser honesto es ser puro en tus acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. Me avergonzaron las palabras de Dios. No parecía que hubiera mentido, pero tanto los pensamientos que tenía como los objetivos personales de mis actos estaban destinados a encubrir, a ocultar mi negligencia en el deber, por temor a ser descubierto. Fingí no haber visto su mensaje y corrí a informarme antes de responder, para que ella pensara que estaba al tanto de todo. Estaba creando una falsa impresión, engañando, lo que demostraba que era astuto. Vi lo enrevesado de mi pensamiento en un asunto tan pequeño. Tenía motivaciones y usaba tácticas para ocultar la verdad. ¿Qué tenía eso de honesto? Yo no era confiable. Al darme cuenta de esto, comprendí que no era una persona tan franca como creía, que engañaba y mentía. Me dije, la próxima vez tengo que decir toda la verdad. Ya no puedo seguir ocultando cosas. Sí. Pero un par de días después, la hermana Lee dijo que en 2 días nuestra líder verificaría nuestro trabajo. Al escuchar esto, mi corazón se aceleró. Pensé, la líder no nos consultaría sin previo aviso, por lo que me preguntaba si pasaba algo, si había algún problema en nuestra labor. Y pensé, estuve tan ocupado con la labor de riego que no hice seguimiento ni avancé en la producción de video que dirigía. ¿Qué haría si la líder hacía preguntas? Hice conjeturas sobre el tipo de preguntas que podría hacer y las cosas que no sabía yo para acertar rápidamente. Si me hacía una pregunta a la que yo no sabía qué responder, tal vez parecería que no hacía mi trabajo. Estaba algo preocupado y nervioso. Tras pensarlo un poco, me di cuenta de algo. Un líder suele vigilar el trabajo. ¿Por qué me preocupaba tanto esto? Sí. Especulaba sobre lo que quería la líder y me devanaba los sesos sobre cómo tapar mis problemas. Por temor a que los descubriera y me dijera que no hacía un trabajo práctico y que era un falso líder. Estaba tratando de disimular. En realidad, es normal que un líder haga estas preguntas. Debía ser honesto y corregir las deficiencias a tiempo. Sí. ¿Por qué les daba tantas vueltas a las cosas? Estaba siendo astuto.
recordé las palabras de Dios Todopoderoso. Valoro en gran manera a aquellos que no sospechan de los demás, y me gustan los que aceptan de buena gana la verdad. A estas dos clases de personas les muestro cuidado, porque ante mis ojos son personas honestas. Amén. Y el Señor Jesús dijo: sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Las palabras de Dios son claras. Los honestos deben llamar a las cosas por su nombre. Pero mi pensamiento era enrevesado. Por ocultar mis problemas, discurría ideas retorcidas. Por ello, quise orar a Dios. Le pedí que me guiara para practicar la verdad, ser honesto y franco por completo, sin importar qué preguntara la líder. Bien. La líder preguntó primero por la labor de producción de videos, de la que yo era el responsable directo. Pero yo había dedicado la mayor parte de mi tiempo y energía al trabajo de riego. No estaba al tanto de los trabajos en video. Tras explicarle esto, me criticó por no hacer un trabajo práctico. Y luego me preguntó cuántos nuevos creyentes no asistían a las reuniones. Entré en pánico al escuchar esa pregunta. No me mantenía al día de los pormenores de eso. Preguntaba por ello a veces, pero no me lo tomaba en serio. Y pensé, acabo de decir que dedico mi energía mayormente a la labor de riego, por lo que, si no soy capaz de indicarle a la líder cuántos nuevos fieles no asisten, ¿qué opinará ella de mí? Tal vez me pregunte qué hago todo el día, como para ni siquiera saberlo, y si hacía obra práctica. Y había encontrado muchos problemas en los trabajos en video. Así que, si también lo sabía en la labor de riego, ¿no me destituiría inmediatamente? Cuesta decir la verdad cuando pensamos así acerca de las cosas. Sí. Por eso, tan solo le di una cifra aproximada. Yo sentía que no pasaba nada si estaba un poco mal. Al no ser un número exacto, no era realmente una mentira. Tras la reunión, decidí estudiar y analizar los detalles. Y resultó que mi cálculo estaba bastante equivocado. Realmente estaba preocupado cuando lo noté. Esa vez no había sido sincero, había mentido descaradamente. Me preguntaba por qué no podía evitar mentir. En oración tenía la fe necesaria para ser sincero. ¿Por qué no podía controlarme al afrontar una situación? Me sentía fatal por eso. Durante un rato, la palabra mentira no dejaba de venirme a la mente. Creía haber hecho algo que era en verdad vergonzoso. ¿Y cómo trataste de resolver la situación? Oré a Dios para encontrar la solución a ello. Y leí sus palabras en mis meditaciones. Miremos juntos un video. Muy bien. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: ¿no es agotadora la vida para los astutos? Pasarse todo el tiempo mintiendo, diciendo más mentiras para encubrir sus mentiras y siendo unos mentirosos, es sumamente agotador para los astutos. Entonces, ¿por qué aún así habría de querer alguien ser astuto y no ser honesto? ¿Habéis pensado alguna vez en esta cuestión? Esta es la consecuencia de que la gente se vea engañada por su naturaleza satánica. Esta le impide ser capaz de dejar atrás este tipo de vida, ser capaz de escapar a esta clase de carácter. La gente está encantada de aceptar esta clase de engaño y de vivir en esto. No quiere practicar la verdad e ir por la senda de la luz. Para ti, vivir así es agotador e innecesario, pero las personas astutas lo consideran muy necesario. Creen que no hacerlo perjudicaría sus intereses, además de su imagen y reputación. Perderían demasiado. El perjuicio sería excesivo. Aprecian estas cosas, aprecian su imagen, reputación y estatus,
lo cual es la realidad de la falta de amor de la gente por la verdad. En resumen, cuando la gente no desea ser honesta o no practica la verdad, es porque no ama la verdad. En el fondo, nunca deja de valorar la reputación y el estatus, de afanarse tras las tendencias del mundo exterior, ni de vivir bajo la influencia de Satanás, lo cual es un problema de su naturaleza. Hoy en día, hay gente que cree en Dios desde hace años, que ha oído muchos sermones y sabe de qué va la fe en Dios. Entonces, ¿por qué todavía no practica la verdad? ¿Por qué no se ha producido ninguna transformación en ella? Porque no ama la verdad. Incluso cuando sí comprende un poco la verdad, sigue sin ser capaz de ponerla en práctica, por lo que no sirve de nada que lleve creyendo en Dios todos estos años. Algunas personas nunca le dicen la verdad a nadie. Todo lo deliberan y revisan mentalmente antes de decírselo a la gente. No puedes saber qué cosas de las que dicen son verdaderas y cuáles falsas. Dicen una cosa hoy y otra mañana. Dicen una cosa a una persona y otra a otra. Todo lo que dicen se contradice. ¿Cómo se puede creer a esa gente? Es muy difícil captar los hechos con precisión. No puedes sacarles nada exacto. ¿Qué carácter es este? Un carácter astuto. ¿Es fácil transformar un carácter astuto? Es el más difícil de transformar. Todo lo relacionado con los tipos de carácter atañe a la naturaleza de las personas y no hay nada más difícil de transformar que las cosas relacionadas con la naturaleza de las personas. Dice el refrán que quien nace lechón, muere cochino. Absolutamente cierto. Independientemente de lo que hablen o hagan, los astutos siempre albergan unos objetivos y motivaciones propios. Cuando no tienen objetivos ni motivaciones, no dicen nada. Si tratas de averiguar sus objetivos y motivaciones, callan. Y si se les escapa algo verdadero sin querer, harán todo lo posible por pensar en la forma de tergiversarlo, de confundirte y evitar que sepas la verdad. En otras palabras, en todo lo que hacen, no dejan que nadie conozca el panorama real. Sin importar desde cuándo los conozca la gente, nadie puede saber lo que realmente se les está pasando por la cabeza. Esa es la naturaleza de los astutos. Por mucho que digan ellos, nunca sabrás cuáles son sus motivaciones, ni qué objetivo intentan alcanzar, ni qué piensan en realidad. Hasta a sus padres les cuesta saberlo. Es sumamente difícil tratar de entender a alguien astuto. Así es la gente astuta. Incluso sin haber hecho nada, ha revelado su astucia. Este es un tipo de carácter, ¿no? No importa si has dicho algo o no, o si has hecho algo o no. Este carácter está dentro de ti. En todo momento y lugar te controla. Te hace manipular y engañar, jugar con la gente, encubrir la verdad y poner buena cara. Esto es la astucia. Amén. 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 Las palabras de Dios me enseñaron que no podía evitar mentir, engañar y tapar la verdad, porque era astuto y valoraba mi reputación y también mi estatus. Esas eran las cosas que protegía siempre. Pensaba y revisaba todo lo que decía, y por agotador que fuera eso, no quería ser directo. Recordé que había orado a Dios pidiéndole ayuda para ser honesto. Pero cuando la líder preguntó por el trabajo concreto del que no tenía ni idea, pensé que si le decía que no sabía, ella creería que no hacía obra práctica y que no era confiable. O peor aún, podría destituirme. Para preservar mi estatus, no quería que la líder descubriera los problemas en mi labor. Así que pensé en cómo tapar la verdad.
Realmente no conocía los pormenores, pero inventé astutamente una cifra aproximada para que ella pensara que entendía bien todos los aspectos de mi labor y que podía hacer obra práctica. Comprobé que estaba dispuesto a mentir en algo tan simple solo para proteger mi reputación y estatus. Eso fue una gran maldad. Es muy normal fallar en algunos aspectos de un deber. No es necesario ocultar nada ni ser deshonesto. Con el fin de preservar la imagen que la líder tenía de mí, mentí para poder cubrir mis problemas y con eso sacrifiqué mi dignidad. ¡Qué necedad de mi parte! Esto hizo que me diera cuenta de que aunque pareciera sincero, no estaba siendo honesto de palabra ni puro de pensamiento. Y esto, lo que revelaba, era un carácter satánico. Era astuto y deshonroso. Fue entonces cuando comprobé lo taimado, inmundo y corrupto que era. Sentía mucha repulsión de mí. ¿Cómo no sentiría Dios repulsión de mí? Cierto. Siempre había creído que era una persona sincera. No me consideraba astuto. Nunca había hecho nada abiertamente en contra de Dios, por lo que creía que Él me veía como un hombre bueno y honesto. Pensé que no necesitaba practicar verdades para ser honesto. Y pensé que si seguía cumpliendo mi deber y siguiendo a Dios así, eso al final me salvaría. Era sumamente patético y ciego. Si no fuera porque la realidad me mostró los hechos y por el juicio de las palabras de Dios, no me habría comprendido a mí mismo. Por fin descubrí que no era para nada honesto, no estaba ni cerca de serlo. Luego leí un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Se los leo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: cuando los anticristos son revelados, tratados y podados, primero buscan cómo defenderse y buscan excusas para tratar de librarse, y así lograr su objetivo de eludir sus responsabilidades y conseguir ser perdonados. Lo que más temen es que los escogidos de Dios tengan clara su personalidad, sus debilidades y defectos, su aptitud y capacidad de trabajo reales. Y por eso hacen todo lo posible por fingir y disimular sus fallos, problemas y actitudes corruptas. Cuando se descubre la maldad en sus acciones, lo primero que hacen es no admitir ni aceptar este hecho, ni hacer lo posible por subsanar esos errores. Piensan cómo encubrirlos, confundir y engañar a los que están al tanto de sus actos, para que los escogidos de Dios no vean la realidad del asunto, para que no sepan lo perjudiciales que han sido sus actos para la casa de Dios, lo mucho que han interrumpido y perturbado el trabajo de la iglesia. Por supuesto, lo que más temen es que se entere lo alto, porque en cuanto lo alto lo sepa, se les tratará según los principios y todo terminará para ellos. Por eso, cuando ocurre algo, lo primero que hacen no es recapacitar acerca de sus errores o de cómo vulneraron los principios, porque han hecho lo que han hecho, qué carácter los gobernaba, cuáles eran sus motivaciones, en qué estado se encontraban, si fue por terquedad o por sus motivaciones viciadas. En lugar de analizar o meditar esto, y mucho menos reflexionar sobre ello, se devanan los sesos buscando cualquier forma de encubrir los hechos reales, a la vez que hacen todo lo posible por racionalizar ante los escogidos de Dios a fin de engañarlos, tratando de minimizar las cosas que han hecho, de salir del paso con disimulo, para seguir actuando con impunidad y abusando de su poder en la casa de Dios, disfrutando de su posición y de la veneración y el apoyo que obtienen, de modo que todavía pueden manipularla para hacer que los admiren y hagan lo que ellos digan, satisfaciendo así sus deseos y ambiciones. Amén. Las palabras de Dios me resultaron alarmantes. Con los términos anticristos, encubrir los hechos reales, engañar y confundir, sentí que Dios me juzgaba y revelaba directamente. Recordé cuando la hermana Lee me preguntó si había hecho seguimiento del proyecto, y yo no reconocí inmediatamente que no.
y ni siquiera reflexioné un poco para plantearme el tipo de cambios que debía hacer. Fingí no ver su mensaje. Corrí a buscar respuestas y contesté. De esa forma, la hermana Lee no sabría que no estaba al tanto del proyecto, ni que no era lo bastante responsable en mi deber. Creería que yo era confiable y que no había motivo para preocuparse. Después, cuando la líder superior vio mi trabajo, descubrió problemas en mi deber y me podó y trató conmigo. No solo no acepté la verdad ni lo reflexioné, reconociendo que no hacía un trabajo práctico y que era negligente en el deber, sino que mentí y tapé mis problemas. Llegué a decirme que tenía que esforzarme más para responderle de inmediato a la líder en un futuro, y así no descubriría errores ni omisiones en mi trabajo, sino que vería que yo era detallista y responsable. Me devanaba los sesos para protegerme. Temía que me descubrieran y así perder la imagen de persona responsable y confiable que tenían de mí. Mi objetivo era ocupar un lugar especial en el corazón de las demás personas. Vi que en verdad revelaba el carácter de un anticristo. Cuando a un anticristo lo critican o lo exponen, no se somete ni hace introspección, sino que hace lo imposible por justificarse, eludir su responsabilidad y ocultar sus problemas, con total desvergüenza. Los anticristos no muestran el menor deseo de aceptar la verdad. Solo muestran sus artimañas para hablar y actuar de una forma que pueda preservar su estatus. ¿No estaba yo actuando de esa manera? No hacía obra práctica ni me dedicaba a mi labor, por lo que debía sentirme culpable. Sin embargo, era un insensible que intentaba pensarlo todo para encubrirse. Vi que era escurridizo, astuto y malvado por naturaleza. Sentía que me habían puesto al descubierto, que estaba expuesto a la luz del día, que Dios juzgaba y condenaba todos mis actos. También percibí que la justicia de Dios no tolera ofensa, y tuve mucho miedo. Supe que tenía que arrepentirme y cambiar. Así es. No había pensado que el carácter de un anticristo subyace a nuestro deseo de ocultar nuestros problemas. Muy cierto. Leí un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Vamos a mirarlo en video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: solo si la gente procura ser honesta, puede saber lo hondamente corrompida que está, y si tiene o no semejanza humana. Solo al practicar la honestidad, puede darse cuenta de cuántas mentiras dice y de lo profundamente ocultas que están su falsedad y su deshonestidad. Solo al experimentar la práctica de la honestidad, puede llegar a conocer poco a poco la verdad de su propia corrupción y reconocer su naturaleza y esencia. Momento en que se puede purificar constantemente su carácter corrupto. Solo durante la purificación constante de su carácter corrupto será cuando podrá recibir la gente la verdad. Tomaos vuestro tiempo para experimentar estas palabras. Dios no hace perfectos a quienes son deshonestos. Si tu corazón no es honesto, si no eres una persona honesta, entonces no serás ganado por Dios. Asimismo, tampoco obtendrás la verdad y serás incapaz de ganar a Dios. ¿Qué significa no ganar a Dios? Si no ganas a Dios y no has comprendido la verdad, entonces no conocerás a Dios, y entonces no habrá manera de que puedas ser compatible con Dios, en cuyo caso, eres su enemigo. Si eres incompatible con Dios, Él no es tu Dios. Y si Él no es tu Dios, no puedes ser salvado. Si no intentas alcanzar la salvación, ¿por qué crees en Dios? Si no puedes alcanzar la salvación, serás por siempre un enemigo acérrimo de Dios y tu resultado estará determinado. Por lo tanto, si la gente desea salvarse,
debe empezar por ser honesta. Hay una señal que marca a aquellos a quienes Dios ganará al final. ¿Sabéis cuál es? Está escrito en el Apocalipsis, en la Biblia. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. ¿De quiénes se trata? Son los salvados, perfeccionados y ganados por Dios. ¿Cómo los describe Dios? ¿Cuáles son las características y manifestaciones de sus actos? Están sin mancha. No mienten. Probablemente todos podáis comprender y captar qué significa no mentir. Significa ser honesto. Sin mancha. ¿A qué se refiere esto? Significa no hacer el mal. ¿Y en qué fundamento se basa no hacer el mal? Sin duda, se basa en el fundamento del temor a Dios. No estar manchado, por lo tanto, significa temer a Dios y apartarse del mal. ¿Cómo define Dios a alguien sin mancha? A los ojos de Dios, solo aquellos que le temen y se apartan del mal son perfectos. Así, las personas que no están manchadas son aquellas que temen a Dios y se apartan del mal. Y solo las que son perfectas no están manchadas. Esto es totalmente correcto. Amén. Las palabras de Dios son ciertas. Sin la práctica de la honestidad, nunca comprendería cuánto mentía y engañaba, ni la gravedad de mi carácter astuto. Dios dice, Dios no hace perfectos a los deshonestos. Si tu corazón no es honesto, si no eres una persona honesta, no serás ganado por Dios. No obtendrás la verdad, ni ganarás a Dios. Gran verdad. Cierto, los astutos rebosan mentiras, viven un carácter totalmente satánico y son enemigos de Dios. Pertenecen a Satanás y Dios no los puede salvar. Ajá. Vi lo peligrosos y vergonzosos que eran mis engaños. Supe que no podía seguir así, sino que tenía que admitir mis errores y practicar la verdad. Ajá. Decidí escribirle a la líder para contarle lo que pasaba, pero dudaba en hacerlo. Me preocupaba lo que opinara de mí la líder si me sinceraba sobre mi deshonestidad. Le parecería excesivamente astuto que le di muchas vueltas a una cuestión tan simple y llegué a mentir que no era confiable. No quise sincerarme sobre aquel caso, sino que pensé que la próxima vez sería claro, honesto, y que eso se consideraría arrepentimiento. Aún no tenías el valor de admitirlo. Eso es. No dejaba de consolarme pensando que no volvería a mentir nunca más, pero tenía remordimiento de conciencia y sentía culpa. Descubrí entonces un pasaje de las palabras de Dios. Lo leeré. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice, surgirán muchos problemas prácticos cuando la gente experimente la honestidad. A veces abre la boca sin pensar y orientada por una idea equivocada, por una motivación, un objetivo o por vanidad. Miente con la consecuencia de que luego tiene que seguir mintiendo para encubrirlo. Y al final siente confusión, pero no puede retractarse. Le falta valor para corregir el error, para admitir que mintió, y así sus errores no tienen fin. Siente que tiene una gran roca que le oprime el corazón. Quiere buscar la oportunidad de sincerarse, admitir su error y arrepentirse, pero no pone esto en práctica. Lo piensa y se dice, lo subsanaré cuando cumpla con el deber después. Siempre dice que lo subsanará, pero no lo hace. No es tan sencillo como pedir disculpas tras mentir. ¿Puedes subsanar el perjuicio y las consecuencias de mentir y de ser un mentiroso? Si con autodesprecio eres capaz de arrepentirte y no volver a hacer algo así, se te disculpará. Y quizás recibas la tolerancia y misericordia de Dios. Si pintas un lindo panorama diciendo que lo subsanarás, pero no te arrepientes en verdad, y continúas mintiendo y siendo un mentiroso, si te niegas a arrepentirte, seguro serás descartado.
Esto lo debería reconocer la gente que tiene conciencia y sentido. Tras mentiras y engaños, no basta con pensar en enmendarse. Lo más importante es arrepentirse de verdad. Si deseas ser honesto, debes abordar el problema de la mentira. Debes decir la verdad y hacer cosas reales. A veces, decir la verdad puede hacerte perder imagen y que acabes siendo tratado. Sin embargo, has practicado la verdad y obedecido y satisfecho a Dios una única vez. Merece la pena. Es algo que te reconfortará. En cualquier caso, al final, has podido practicar la honestidad. Al final, has podido decir lo que hay en tu corazón. No has intentado defenderte ni reivindicarte. Y has logrado un verdadero crecimiento. Te dirás, aunque traten conmigo o me releven, me siento firme de corazón. Pues he dicho lo que hay en mi corazón, no mentí y nada de lo que dije era falso. Al no haber cumplido bien con el deber, he de ser tratado y dar la cara. Este es un estado mental positivo. Sin embargo, ¿cuál es la consecuencia de haber sido un mentiroso? Tras haber mentido, ¿cómo te sientes en el fondo? Incómodo. Siempre sientes culpa y corrupción en el corazón. Siempre te sientes acusado. ¿Cómo he podido mentir? ¿Cómo fui un mentiroso otra vez? ¿Por qué soy de esta manera? Sientes que no puedes levantar la frente, que no puedes enfrentarte a Dios. En concreto, cuando la gente es bendecida por Dios, cuando recibe la bondad, la compasión y la tolerancia de Dios, considera como una vergüenza decirle mentiras. Siente con más fuerza un reproche y no haya paz ni gozo. ¿Qué evidencia esto? Ser mentiroso es la manifestación de un carácter corrupto, es rebelarse y oponerse a Dios. Y por eso te acarreará dolor. Amén. Amén. Esto describía totalmente mi estado. Sentí que Dios me decía todo eso directamente a mí. Y comprendí que ser astuto y ser honesto son sendas diametralmente opuestas. Sí. Ser astuto no es la senda correcta, ni pertenece a una humanidad adecuada. Puede que alguien logre alcanzar su objetivo con trampas, pero perderá su integridad y su dignidad. Eso no le traerá más que culpa y malestar. Y vivirá como el hazmerreír de Satanás. Sí. Cuando mentía, tenía intenciones malvadas, lo que era completamente vergonzoso. Y Satanás jugaba conmigo dolorosamente. Mi deshonestidad satisfacía mi vanagloria de momento, pero incitaba a la desaprobación de Dios. ¿Acaso no era un idiota? En cada momento crucial en que era preciso que dijera la verdad, hallaba excusas para no hacerlo, y decía, será la próxima, será la próxima. Era muy indulgente conmigo, y no practicaba la verdad, con lo que nunca vivía la realidad de ser alguien honesto. Me decía que no podía continuar haciendo eso, que daba igual cómo me vieran otros, y que tenía que vivir ante Dios, aceptar su escrutinio y satisfacerlo. Esa es la clave. Sí. Incluso si alguien notaba quién era en realidad, practicar la verdad y ser honesto supondría recibir la aprobación de Dios. Eso es lo más importante, y es lo que en verdad tiene valor. Sin duda. Además, siempre terminaba encubriendo mis problemas personales, y aunque las demás personas no se enteraran ni me criticaran, yo permanecía en la ignorancia de mi corrupción y mis faltas. No podía transformar mi carácter corrupto ni mejorar en el deber. Esas cosas estaban sepultadas en mi interior, como un tumor que no dejaba de crecer, y a la larga acabarían conmigo. Sin embargo, los hermanos tan abiertos y honestos ponían abiertamente sobre la mesa todos sus errores o preguntas acerca de su deber, y a veces se les llamaba la atención o incluso eran destituidos. Pero eso realmente les llegaba al corazón. Eran capaces de ver antes sus problemas y de buscar la verdad para resolverlos, y así progresaban en la vida. Era algo incómodo, pero recibían la aprobación de Dios por practicar la verdad. Eso es ser inteligente. Desde luego.
yo me creía rebosante de ideas, una persona lista, y que seguro era inteligente engañar al resto. Pero era un necio total y absoluto, tonto de remate. Descuidaba lo que era realmente importante. Era totalmente absurdo. Luego dejó de importarme lo que opinaran de mí, y solo quería practicar la verdad y humillar a Satanás, y no decepcionar a Dios. Gracias a Dios. Así pues, me armé de valor para contarle a la líder toda la verdad, incluido el motivo de mis mentiras. Sentí paz y también liberación tras enviar ese mensaje. La líder me envió una respuesta. Es bueno esforzarse por ser honesto. Yo también tengo un carácter astuto y necesito recibir el juicio de Dios. Eso me emocionó mucho y también sentí una gran vergüenza. Este esfuerzo por ser alguien honesto me demostró realmente que esa es la única forma correcta de ser un ser humano. Cierto. Practicar la verdad, ser abierto y honesto, es algo que agradecen Dios y el hombre. Gracias a Dios. Después de eso, comencé a tratar de practicar adrede la honestidad de palabra y obra en la vida diaria. Lo cual me enseñó que no era certero ni objetivo en muchos aspectos. Unas veces hablaba según mis nociones sin atenerme a los hechos, y otras veces exageraba. En ocasiones, falseaba mi imagen y era astuto a propósito. Cada vez era más evidente que era un auténtico mentiroso. Recuerdo que una vez un líder me preguntó el progreso de un proyecto, y yo pensaba que no había tenido tiempo de verificarlo. Si decía que no sabía, sino que tenía que ir a preguntar, ¿no opinaría que yo no era pragmático y que no hacía un trabajo práctico? Pensé eludir la pregunta y contestarle después de indagar. Entonces, aunque no estuviera terminado, el líder no hablaría mal de mí, y eso demostraría que al menos yo hacía seguimiento de las cosas. Cuando estaba a punto de hacer eso, me di cuenta de que mentiría de nuevo por preservar mi reputación. Así pues, decidí orarle a Dios, diciendo: Dios, quiero renunciar a mis motivaciones astutas y practicar la verdad como una persona honesta. Te pido que me guíes y ayudes. Amén. Luego vinieron a mi memoria estas palabras de Dios Todopoderoso. Cuando mientes, traicionas tu integridad y dignidad. Estas mentiras le cuestan a la gente su dignidad, le cuestan su temperamento, y a Dios le parecen desagradables y aborrecibles. Amén. Los términos integridad y dignidad me animaron mucho a decir la verdad, a dejar de vivir como un demonio. Por ello, envié una respuesta directa. No tengo muy claros los pormenores, antes he de indagar. De pronto tuve una sensación de paz interior después de enviarlo. Gracias a Dios. Cada vez más sentía que ser honesto es el aspecto más fundamental de la humanidad, es tomar la senda correcta. Ser honesto es el único camino para vivir como un hombre. Ujú. Sí. Sí, tu experiencia es muy práctica.